¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahí para poder comenzar nuestra clase? Sí se escucha bien, profe. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ya estamos en la antepenúltima clase, ¿no? Ya empezamos a cuenta regresiva ya para terminar, ¿no? Nos quedan 3 clases. Después de esta clase nos va a quedar solamente 2, que son análisis combinatorio y probabilidades, que son los dos últimos temas. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver elementos de estadística, como los promedios, las medidas de dispersión, ¿sí? Etcétera. Entonces, empezamos. Yo siempre comparto pantalla, y mientras estoy compartiendo pantalla, ustedes pueden, en el momento que así lo consideren, activar su audio para hacer las preguntas, ¿no? Si es que hubiera. Y si no tienes audio, pues lo que pueden hacer es escribir en el chat. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar, ¿ya? Elementos de estadística, semana 16, ya estamos, ¿no? Primero, la estadística nos dice, es una ciencia que analiza serie de datos, ¿no? Y trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de esas variables que está analizando. Otro concepto también viene a ser el de la población, desde el conjunto de elementos que se quiere investigar. Puede ser grupo de personas, acontecimientos, situaciones u objetos. Y muestra, dice que viene a ser la cantidad, su conjunto de la población, que tiene que ser una representativa a la población. Por ejemplo, lo más común, lo más común cuando se vienen elecciones, ¿no? Entonces, hay las llamadas encuestas. ¿Cuál es la población? Pues la población, por ejemplo, no van a salir de una encuesta a preguntarle a un niño de 12 años o a un joven de un adolescente pues, de 15 años, 17 años, ¿no? No les van a preguntar por qué. Porque ellos no votan, pues. Entonces, la población no es todas las personas. Digamos, quiere hacer una encuesta sobre la preferencia en las elecciones presidenciales del Perú. A todos los peruanos no. Todos los peruanos no es la población. La población sería los peruanos que votan. No, no todos los que votan. Por ejemplo, si las fuerzas policiales no votan, ellos no es la población, solo los que votan. Entonces, por ejemplo, en el Perú son aproximadamente 20 millones de votantes. Y la muestra viene a ser su conjunto de esa población. Obviamente que si hay 20 millones de votantes, en una encuesta no se le va a preguntar a los 20 millones, ¿no? Una encuesta toma un subconjunto de los 20 millones, pero tiene que ser una cantidad representativa. ¿Alguien tiene idea de, en una encuesta, a cuántas personas se les pregunta? ¿Tienen idea? Más o menos, en una encuesta, cuando dice elecciones presidenciales, una encuesta dice encuesta a nivel nacional. ¿Cuánto sería? ¿Cuántas personas más o menos? 2.000 personas. 10.000 no, ni 2.000, 1.000. O sea, la más grande se encuesta ya cuando son la última encuesta que dicen, la que quieren la mayor índice de confiabilidad, pues 1.200, no más, no más. En estas últimas encuestas que ha habido sobre Asamblea Constituyente, 900 personas. Pero pone un promedio de 1.000, 1.000 personas, ¿no? Entonces, de 20 millones, 1.000, o sea, de cada 20.000 personas, de cada 20.000 personas encuestan a uno. Entonces, esa es la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, a veces cuando uno lee los comentarios en las encuestas, yo no creo en las encuestas, dice, porque a mí nunca me han encuestado. Y otro, a mí tampoco nunca. Entonces, yo no sé a quién encuesta, porque a mí nunca me han encuestado. Para que te encuesten, tiene que ser uno de cada 20.000 encuestan a uno. 20.000, uno. ¿No? Entonces, es difícil, ¿no? Que te toque. Por eso cuando dicen de, este, nunca me han encuestado, por lo tanto, yo no creo en las encuestas, es un razonamiento incorrecto, ¿de acuerdo? Ahora, la muestra tiene que ser representativa, o sea, si voy a encuestar a 1.000 personas, no van a ser las 1.000
del distrito de San Isidro, por ejemplo. Tiene que estar distribuido en todo el Perú, entre hombres y mujeres. No voy a, si hay igual cantidad de hombres y mujeres, pues serán 500 hombres, 500 mujeres, ¿no? Hay diferentes maneras de votar, pues, ¿no? Y de los varones y mujeres, pues no todos de un mismo estrato social, no todos de Lima o no todos de ciudad, algunos de campo, población rural, o sea, todo tiene que ser proporcional a la cantidad de departamentos, con población por departamento, sectores A, B, C, D, E, por ejemplo, y así. Esa es una muestra, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, y la variable dice que es la característica de interés acerca de cada elemento de la población o muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de que se quiere hacer, ¿no?, un estudio sobre la preferencia en las siguientes elecciones, entonces la variable sería, ¿no?, justamente por quién o cuál es el candidato de preferencia. Y hay dos tipos de variable que son cualitativa y cuantitativa. Cualitativa es donde no toman valores numéricos, entonces no se puede medir, ¿no? En el sentido de una, que no hay cantidad. Por ejemplo, cuando hacen una encuesta te dice, a ver, tu candidato, el candidato A, el candidato B, el candidato C, por ejemplo, ¿no? Ese sería cualitativa. Pero si fuera, digamos, cantidad de hermanos, lo que si quieres estudiar es cantidad de hermanos de los alumnos de la pre, entonces ahí sí, cantidades, ¿no? Uno, dos, bueno, 0, 1, 2, 3, eso sí se puede tomar en escalas, ¿no? 0, 1, 2, 3, valores numéricos. En cambio, el otro son categorías. Puede ser, de repente, acá nos dice, por ejemplo, distrito de procedencia. Eso sí, es cualitativa, no hay cantidad, no hay un orden, a menos que sea el orden alfabético para escribir, pues no hay un orden, no hay que estos son primero, este después, no hay un orden. Esa sería cualitativa y el otro cuantitativa. Cuantitativa ya tiene que ver con cantidad, número de miembros de familia que tienen más de 18 años, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si hasta acá hay alguna consulta, me dice, si no, continuamos. Vamos a continuar, ¿ya? ¿Y qué serán las medidas de tendencia central? Son los promedios. Son los promedios. Dice, es una cantidad representativa de un conjunto de datos. Una cantidad representativa a todo el conjunto, uno lo va a representar. Este tiene que estar siempre entre el menor y el mayor. ¿De acuerdo? O sea, si no, nuestro estudio va a ser respecto a la cantidad a la edad de los alumnos presentes en esta sección, pues habrá algunos de 17, 18, 19, y al promediar no me va a salir 30. O sea, tiene que estar entre el menor y el mayor. ¿De acuerdo? Hay varios tipos de promedios, ¿no? Y digamos que los datos son X1, X2, así hasta XN, N datos. La media aritmética, que es la más común, se calcula sumando todos los datos y dividiendo entre la cantidad de datos. Suma de datos entre cantidad de datos. ¿De acuerdo? Si son 10 datos, sumo los 10 y lo divido entre 10, por ejemplo. Ahora, este se usa cuando se quiere promediar, por ejemplo, notas, edades, precios, propinas, salarios, alturas, tallas, ¿no? Temperaturas, etcétera. Por eso que es la más usada. Entonces, cuando te diga, por ejemplo, el promedio de edades en un aula es 17, nadie va a decir por eso, ¿qué promedio? Si no me especifica, es promedio aritmético. O sea, todo eso, promedio aritmético. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Tenemos un ejemplo donde nos dice la cantidad de nuevos casos diarios en miles confirmados. Contagio de TBC. TBC es ultra contagioso, por si acaso, ¿no? Durante la última semana, supongo que es a nivel nacional, fueron 3, 2, 7, 4, 6. Entonces, ¿qué significa 3? 3 significa que ese día aparecieron 3.000 nuevos contagiados, ¿no? ¿Qué significa 2? 2.000, pues está en miles, y así. Entonces, ¿cuál es su promedio aritmético? Su promedio aritmético sería, como son 7 datos, ¿por qué 7? Porque es durante la última semana, dice, ¿no? Son 7 datos y lo dividimos entre 7. ¿De acuerdo? Nos daría la suma 28 entre 7, 4. ¿Pero qué significa 4? Que en promedio, cada día aumentaron 4.000 o hubieron 4.000 nuevos casos. ¿Sí? Eso significa. Pues está en miles. Muy bien.
Un par de propiedades. La primera nos dice, si a todos los datos le sumo una constante, la media aritmética queda sumada en la misma constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? La misma constante. Entonces, si nosotros calculamos el promedio de todos los presentes y es 17, y luego a todas, digamos, vuelvo a calcular el mismo promedio con la misma persona dentro de 2 años, el promedio sería 19. O sea, si a cada dato se le sumó 2, al promedio aritmético también se le suma 2. Hay dos maneras de representar promedio aritmético, MA por media aritmética o el X y una barrita en la parte superior. ¿Sí? Si a todos los datos le sumo 5, el promedio queda sumado en 5. También funciona con el producto. Entonces, si a todos los datos le multiplico una constante, entonces el promedio aritmético inicial queda multiplicado por la misma constante. O sea, si yo, digamos, si calculamos el promedio de edades de todos los presentes y es 17, y a todas las edades le multiplico por 2, el nuevo promedio sería 34, o sea, 17, que era el promedio inicial, por 2. Y finalmente nos dice como una observación, dice que en su cálculo intervienen todos los datos. O sea, si yo cambio un dato, cambiaría todo. Por ejemplo, si en vez de 5 fueran 8, entonces cambió todo. Cambia la media aritmética. O sea, basta que tú cambies un dato y cambia el resultado. Muy bien, no sé si hasta acá hay alguna consulta. A ver, siempre lo dejo un instante ahí para que puedan procesar la información y para que puedan preguntar también si es que hubiera alguna consulta. No hay consultas. Ya, en el chat, por si acaso. Ya, no hay consulta. Y la media geométrica, ¿qué será la media geométrica? Es otro tipo de promedio, pero dice, es el segundo más usado, generalmente nos permite promediar índices porcentuales y tasas de crecimiento. Índices porcentuales y tasas de crecimiento. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos, primero, ¿cómo se calcula? Si son n datos, la raíz enésima del producto de los n datos. Por ejemplo, si fueran 3 datos, raíz cúbica del producto de los 3. Si fueran 4 datos, raíz cuarta del producto de los 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Un ejemplo, digamos, dice, la tasa de utilidades trimestrales en 3 bodegas fueron de 9%, 15% y 25% respectivamente. ¿Cuál es la tasa de utilidad promedio? Entonces, índice porcentuales se promedia con media geométrica. Entonces sería raíz cúbica de 9, 15 y 25. Ahora el porcentaje sería porcentaje al cubo, sale porque está en raíz cúbica, sale como porcentaje, ¿no? Pero el 9 es 3 al cuadrado, el 15 es 3 por 5 y el 25 es 5 al cuadrado. Entonces yo puedo juntar, me da 3 al cubo y el otro me da 5 al cubo. Entonces tiene raíz cúbica y sería 15 al cubo. O sea, el promedio geométrico, 15. 15 sería el promedio geométrico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la utilidad promedio? 15%. Las ventas, no es en el último trimestre, aumentaron en los 2 primeros meses 25 y 116% y disminuyó en 36% en el último mes. ¿De acuerdo? Entonces, es distinto que el anterior. Y quiero que presten mucha atención al detalle. Acá nos dice, en el ejemplo anterior nos decía, la utilidad fue 9%, esa es la utilidad. En cambio ahora nos dice, la venta aumentó 25%, es distinto. O sea, si del 100% aumenta 25, se convierte en 125%. Si el 100% aumenta en 116, se convierte en 216%. Si el 100% disminuye 36, se convierte en 64%. ¿Ahí está? Yo estoy sacando la media geometría, pero a esos resultados de aumentar y disminuir. Ahora, los tres tienen raíz cúbica, ¿no? De 125 es 5, de 216 es 6 y de 64 es 4. Entonces me daría 5 por 6 por 4, 120. O sea, me daría 120%. Pero ¿eso qué significa? Nuevamente, regresamos al inicial. Inicial era 100%. Si nos ha salido 120%, significa que aumentó en 20%.
dice la media mensual de crecimiento sería 20%. Es distinto al caso anterior. En el caso anterior nos salió 15% y ahí quedó. Ahora no, 120, entonces aumenta en 20%. Muy bien. ¿Y qué será la media armónica? MH, la media armónica. Eh, a ver, no dice, es la inversa de la media aritmética de la inversa de los datos. Se usa cuando se quiere calcular rendimiento medio, velocidad media, tasa de productividad. Por ejemplo, ojo, y eso me estaban preguntando en el otro salón también, profesor, ¿nos va a tener que decir qué promedio vamos a utilizar? No, igual que cuando nosotros vimos magnitudes, había casos donde no te dan de dato, pero si tú tenías, por ejemplo, días y obreros, tú ya sabías que eso es inversa, ¿no? Más obreros, menos días, inversa, no te tienen que dar ese dato. Pero si te decía, la cantidad repartida de una herencia y las edades, eso puede ser cualquier cosa, directa, inversa, cualquier cosa. Entonces ahí sí te decían, se hace el reparto directamente proporcional o se hace el reparto inversamente proporcional. Te lo decían. Ahí sí te lo decían. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces dice, se usa cuando se quiere calcular rendimiento medio, velocidad media, tasa de productividad, etcétera. Por ejemplo, de repente te pueden decir, en una fábrica textil, el rendimiento de un obrero, o un obrero hace 20 polos por día, el otro 15 polos por día, el otro hace 24 polos por día. Esos son rendimientos. O sea, ahí se aplica promedio armónico. ¿De acuerdo? ¿Sí? A eso se refiere. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se calcula? Hay n datos, ¿no? N sobre la suma de las inversas de los n datos. ¿Sí? Inversa de los n datos. Un ejemplo clásico es el de velocidad media, ¿no? Por ejemplo, dice, un ciclista se dirige de Lima a Guaral con velocidad de 90 metros por segundo, pero regresa a 60 metros por segundo. Entonces uno diría, profesor, si va a 90 y regresa a 60, entonces sería 90 más 60 entre 2, o sea, 75. Y no se cumple eso. Porque cuando queremos calcular la velocidad media o velocidad promedio, es la distancia total entre el tiempo total. Ahora, yo no sé cuál es la distancia de Lima a Huaral. Lo que sí sé que de Lima a Huaral es la misma que de Huaral a Lima. Es la misma distancia, obvio que sí. Y los tiempos son distintos. Eso sí, la distancia es la misma. Distancia de ida y distancia de vuelta es la misma. Pero los tiempos son diferentes. ¿Por qué? Porque el tiempo de ida es menor porque va a mayor velocidad. El tiempo de vuelta es mayor porque va más despacio. Distancia más distancia, dos veces la distancia. Ahora, ¿a qué es igual tiempo? Tiempo es distancia entre velocidad. O sea, en el primero, el tiempo de ida sería distancia entre velocidad de ida y el tiempo de vuelta, distancia entre velocidad de vuelta. ¿Y qué sucede con los D? Se cancelan los D, ¿no? Ahí nosotros podemos cancelar los D. ¿Y qué es lo que nos está quedando? Lo que nos está quedando es la media armónica de 90 y 60. Por eso que, ya, velocidad media también, velocidad media, por ejemplo, también es promedio armónico. Mira cómo sale, de manera natural, sale promedio armónico. ¿De acuerdo? Y el promedio armónico siempre es menor que el aritmético. El aritmético era 90 más 60 entre 2, 75. Acá ya sumamos fracciones, sería 60 más 90 entre 90 por 60, ¿no? Sería el doble producto entre la suma, ¿no? Aplicando cómo se trabajan fracciones y operando ahí nos va a quedar 72. 72 metros por segundo, esa sería la velocidad media. Muy bien, lo dejo ahí un momento, de repente quieren preguntar algo. ¿No? Está todo claro. En el chat. Profe, si el ciclista se detiene un tiempo T, entonces no cumplía, claro, pues ya, ahí le están, si se detiene, ahí ya varía todo el problema. Porque ese tiempo, si se detiene llegando a Huaral, ahí si se detiene llegando a Huaral no varía, porque ahí deja de correr el tiempo. Pero si en el
recorrido, Lima ahora se detiene en medio del camino, ahí sí cambia todo, pues. ¿Sí? Bueno, otra, ya. Pasé por he puesto el ventilador, pero cuando de pronto ya mucho viento, lo apago y ni bien lo apago comienza a calentarse y otra vez tengo que prenderlo. Y dentro de las medidas de localización es la mediana, la primera. ¿Sí? La mediana dice ese valor que divide el total de datos ordenados en dos grupos de igual tamaño. O sea, al total de datos lo partes por la mitad, con la mediana. O sea, la mediana te indica dónde está la mitad, dónde está el centro. ¿Sí? Muy bien. Y ahí, por ejemplo, si cuando hay un número impar de datos, la mediana es el término central. Nada más. Acá hay 7 datos. Están ordenados en forma creciente. ¿Quién es el término central? 2. Hay 3 datos a un lado, 3 datos al otro lado. Ese 2 es la mediana, nada más. Pero si fuera una cantidad par, la mediana es la semisuma de los dos centrales. Por ejemplo, acá hay 8. ¿Cómo es semisuma? Es la suma entre 2. O sea, sería 2 más 4, 6 y entre 2, 3. Ese número 3 está dividiendo al total de datos en dos grupos de igual tamaño. Acá hay 4 datos y acá hay 4 datos. Esa es la mediana. Te indica dónde está el centro. Como una observación dice, la mediana solo depende del orden. Claro. Ojo, tiene que estar ordenado. O sea, hay un problema entre los problemas de clase que los datos no están ordenados. Hay que ordenarlos primero. Porque si no, no tendría sentido que sea para cualquier caso. O sea, si yo los tengo desordenados, de repente el 2 está por acá y me queda la mediana 4, no tiene sentido, ¿no? Entonces, primero se ordenan, por lo general, me parece más fácil ordenarlo en forma creciente, de menor a mayor. ¿Qué pasaría si en lugar de 10 hubiera sido 100? ¿Cambia la medida? No cambia. O sea, depende del orden, sí, pero no del el valor en sí de los datos. Y la moda, dice, es el dato que se repite con mayor frecuencia. Claro, es que se repite más veces. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos acá en los datos, el que se repite más veces es el 1, aparece 3 veces. Profe, pero el 2 también se repite, pero el 2 se repite solo 2 veces. El 1 se repite 3, entonces decimos que la moda es 1. A este tipo de conjunto se llama conjunto unimodal. Tiene una moda. Si hubiera dos modas, se le llama bimodal. ¿Sí? Ya me hizo calor, ahora sí lo prendo, ¿no? El friecito. Ya, ahí estamos mejor. Ya, no sé si acá hay también consultas. Me dicen, por favor, si todo está claro, si hay algo ahí que no esté claro. De chat, ya. Continuamos, ¿ya? Y así como la mediana lo dividía en dos partes iguales, tenemos también lo que se llaman los terciles. ¿Qué son los terciles? Dice, son los valores que dividen al conjunto de datos ordenados en tres partes iguales. Entonces, ¿cuántos hay? Bueno, es como el problema de la varilla, que lo quieres dividir en tres partes. ¿Cuántos cortes hace? Hace dos. Hay dos terciles, tercil 1, tercil 2. Se calculan así. El 1 es n más 1 entre 3 y el 2 es 2 veces n más 1 entre 3. Pero esto que estamos haciendo es la posición, nada más, solo la posición. Por ejemplo, ¿no? Si los datos son del 1 al 11, a ver, vamos a escribir ya. 1, 2, 3, 4 y así. Ahí está. Entonces, para y el primero, la posición
del tercil 1 sería n ¿cuánto vale? Son 11 datos. 11 más 1 sobre 3. 12 entre 3, 4. Este es, o sea, ese 4 me da la posición, solo no el dato, me da la posición. Entonces, este sería el tercil 1. Y el otro sería el doble, 8. Este sería el tercil 2. ¿De acuerdo? Entonces, ellos dividen a todo el grupo en 3 partes de igual tamaño. Y entonces uno puede decir, profesor, ¿y qué pasaría si no le da exacto? Digamos que fueran 12. Mira, ¿qué pasaría si fueran 12? Vamos a ponerle uno más, ¿ya? A ver. Hay 12 datos. Entonces, para hallar la posición del primer tercil, sería 12 más 1, 13 sobre 3. Algo de 4, ¿no? Nos haría 4,3. Ajá, profe, ¿cuál es el dato 4,3? No, pues si nos sale 4,3, se refiere que está entre el cuarto dato y el quinto dato. O sea, entre ellos dos. ¿Qué hacemos? Hacemos semisuma, igual que en la mediana. Ahí sería 1, ¿de acuerdo? El otro sería el 8,6. O sea, entre el 8 y el 9, acá. Entre ellos dos. Acá estaría el tercil 1 y por acá estaría el tercil 2. Entonces, ¿cuántos datos hay acá? Acá hay 4 datos. ¿Cuántos datos hay acá? 4 datos. ¿Cuántos datos hay acá? Hay 4 datos. Lo dividí en 3 grupos de igual tamaño. ¿Sí? No sé si está claro. Ojo esto de terciles, porque vamos a generalizar a partir de acá. Hay un problema, el problema 10. Habla de terciles, quintiles, creo. Ya, no hay consultas, ¿no? Cuartiles divide en 4 partes iguales. Y para dividir en 4 partes iguales necesito 3 cortes. O sea, hay 3 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. ¿Cómo se calcula? N más 1 entre 4 sería para el primero, cuando i vale 1. Para el segundo le multiplico por 2. Y para el tercer cuartil lo multiplico por 3. ¿Sí? O sea, cuando i vale 1 es el primer cuartil, cuando i vale 2 es el segundo y cuando i vale 3 es el tercer cuartil. Quintiles lo divide en 5 partes iguales. Entonces, abajo es lo único que cambia, sería n más 1 sobre 5, porque quintiles, 5 partes. Y le multiplico por i. Cuando i vale 1, primer quintil. Cuando i vale 2, segundo. Cuando i vale 3, tercero. Y cuando i vale 4, el cuarto quintil. Y el último, deciles, también. Los deciles lo dividen en 10 partes iguales. Entonces sería n más 1 sobre 10 por i. Cuando i vale 1, el primer decil. Cuando i vale 2, el segundo. Y así. Y nos dice también como una observación, dice, en cualquiera de los casos, si la posición resulta un número decimal, ¿se acuerdan que hemos dado un ejemplo? Se tomará la media entre el anterior y el siguiente valor entero. O sea, si nos sale, por ejemplo, un decil, me sale 7,1. Entonces se toma el dato 7 y el dato 8. La suma entre 2. Ese sería el decil. A ver, lo dejo un momento ahí. De repente, ahora sí, de repente quieren preguntar. Bueno, no hay consulta entonces. No, no entiendo, ¿es para estadística o para otra cosa? Eso no entiendo. Dice, profe, cuando hablan de varianza, ahorita vamos a llegar a varianza, es justo lo que viene a continuación. A continuación vamos a explicar de varianza, pero en general la varianza nos sirve para medir la dispersión de los datos. Varianza mide dispersión de datos. Por ejemplo, hay 2 aulas en la pre. En un aula, el promedio de edad es 17.
y en el otro aula el promedio de edades es 17. Muy bien, son parecidos, ¿no? Pero en un aula todos los alumnos tienen 17 por ahí, algunos 16 y otros 18, y nada más. Los datos están concentrados alrededor de la media aritmética, ¿no? De 17. Sin embargo, en la otra aula, que también el promedio es 17, hay un montón que tienen 16, 15, y hay uno que tiene 30 años. Está como 40 veces postulando por la PRE, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el promedio es 17, por más que hay uno de 30 años, el promedio es 17. Entonces, cuando te dice promedio 17, si bien es cierto, te da una referencia, pero puede haber un caso de un alumno que tenga 30 años, por ejemplo. En cambio, la varianza lo que te dice, te indica, es qué tan dispersos están los datos. Si la varianza te da un número grande, ahí en esa aula los datos están dispersos. En la otra aula, que la varianza te da un número pequeño, todos están ahí nomás, pegadito a la media aritmética. O sea, 17, por ahí algunos 16, otros 18 y nada más. ¿Sí? Eso es lo que mide la varianza. Ya, continuamos entonces, ¿ya? Dentro de las medidas de dispersión, dice, determinan el grado de alejamiento de los datos respecto a una medida de tendencia central, que generalmente es la medida aritmética. Ahora, ¿cómo se calcula? Primero, ¿cómo se calcula? ¿Sí? La varianza, ¿no? X barrita viene a ser la media aritmética, ¿no? Tomas el primer dato, le restas la media aritmética y lo elevas al cuadrado. Luego, tomas el segundo dato, le restas la media aritmética al cuadrado, y así con todos los datos. Entonces, lo primero que tendrías que hallar es la media aritmética. Por ejemplo, yo tengo 10, 11, 11, 13, 15. Yo hallé la varianza. Primer paso, hallar la media aritmética. Sería 10 más 11 más 11 más 13 más 15, 60, entre 5, 12. La media aritmética sale 12. Ya está. Ahora sí, tomo el primer dato 10. Vamos a ponerle ahí. Menos la media aritmética sería menos 2 al cuadrado es 2 al cuadrado. Luego 11 menos 2 es menos 1 al cuadrado. Sería 1 al cuadrado, ¿no? Otra vez 1 al cuadrado, el otro sería 1 al cuadrado. Y el último sería 15 menos 12, 3 al cuadrado. Ahí está. Nos daría 4, ¿no? Que era menos 2 al cuadrado, 1, 1, 1, 9. Sumando me daría 16 quintos, 3,2. ¿Sí? Esa es la manera de calcular la media aritmética. Ahora, hay otra manera que no está acá, perdón, no está en el material, lo voy a colocar acá. Otra manera de calcular la varianza de los datos X sería así. Suma, disculpe, ya, la grande, ¿no? Ese por el frío, pues, de ventilador, ya. Eh, Suma todos los cuadrados, o sea, todos los datos, los X y los elevas al cuadrado, desde el primer dato hasta el último, ¿sí? Y lo divides entre la cantidad. Y luego a esto le restas la media aritmética elevado al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo. Con este mismo ejemplo, ¿ah? O sea, si yo quisiera la varianza con ese mismo ejemplo de estos datos, sería así. Sumo los... Me van a disculpar un instante, ¿ya?
Ya voy bien, recargado. Entonces le decía, suma de cuadrados. Sería, los datos eran 10, o sea, 10 al cuadrado, 11 al cuadrado, otra vez 11 al cuadrado, 13 al cuadrado y 15 al cuadrado. Son 5 datos, ¿no? Y se divide entre 5 y la media aritmética era 12, menos 12 al cuadrado. A ver, vamos a ver rapidito nomás. A ver, un momentito. 10 al cuadrado más 11 al cuadrado. Otra vez 11 al cuadrado. Da flojera hacerlo, ¿no? 13 al cuadrado más 15 al cuadrado más. Ah, ya. 736, ¿no? Entre 5 menos 144. 736 entre 5 me da 147,2 y menos 144 me da 3,2. Sale exactamente lo mismo. ¿Sí? Sí sale lo mismo. Entonces, ahí, por ejemplo, pueden usar cualquiera de las formas. Lo que pasa es que a veces, dependiendo de los datos, es más fácil usando la primera fórmula o es más fácil usando la segunda fórmula. Pero esta segunda fórmula no estaba en el material, por eso lo estoy colocando acá. También es una fórmula válida y se usa en algunas ocasiones. Lo dejo un instante ahí, de repente quieren copiar. No sé si hay alguna duda hasta ahí. En el chat vamos a ver, ¿ya? Ya, no hay. Ujú. Voy a borrarlo entonces y continuamos. Algunas propiedades. La primera nos dice la varianza. Ojo, la varianza lo que hace es medir la dispersión de los datos. Entonces, si yo a todos los datos le sumo una constante, la dispersión no ha variado. O sea, si tus datos, por ejemplo, son, digamos, ¿no? 19, vamos a borrar un momento, 19, 20 y 23. Ahí está tu dato. Si tú a todos los datos le sumas 1, te va a dar 21, ¿no? Te va a dar 22 y te va a dar 26. O sea, las distancias entre los datos son las mismas. Lo único que has hecho, lo has tomado y lo has trasladado, pero no cambia la dispersión entre ellos. Por eso que la varianza es lo mismo. El primer dato me dice, si tú a todos los datos le sumas una constante, pues te da lo mismo que si no estuviera la constante, es lo mismo. Ahora, el que sí cambia es cuando le multiplicas. Si a todos los datos le multiplicas una constante, entonces sale la constante elevado al cuadrado. Eso sí sale, elevado al cuadrado. Y luego vamos a ver un ejemplo, pero antes del ejemplo vamos a definir lo que es la desviación estándar. Es la raíz cuadrada de la varianza. ¿De acuerdo? Ustedes cuando lleven ya cursos de estadística lo van a usar bastante, desviación estándar. Es más, se suele medir más en desviación estándar que en varianza. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque su resultado nos dice es más significativo. Por ejemplo, si tú vas a medir longitudes, está en metros, todo está en metros. Pero para calcular la varianza lo elevas al cuadrado. Entonces el resultado está en metros cuadrados. Pero la desviación estándar te dice a esa varianza sacarle la raíz cuadrada. Entonces otra vez volverías a metros. Por eso que nos dice que en la desviación estándar, mientras que nos dice en la varianza se mide en el cuadrado de la unidad de la variable, en la desviación estándar se encuentra en las mismas unidades de la variable. ¿Sí? Miren, un ejemplo clásico, ¿ah?, de cómo se aplica esto. Dice, la varianza de los sueldos de los trabajadores de una empresa es 100. 100 es la varianza. Cada uno se le aumenta 50%, pero se le descuenta 120 soles. Determina la variación estándar de los nuevos sueldos. Sería así. El sueldo inicial era X, su varianza era 100. Pero aumenta en 50%, se convierte en 150% X menos 120. Ahora, el 120 desaparece por ser constante y el 150% es 3 medios. Entonces, según la segunda propiedad, ese 3 medios sale, pero elevado al cuadrado, sería 9 cuartos.
por la varianza inicial. ¿Cuál es la varianza inicial? La varianza inicial es 100. Sería 9 cuartos por 100. 100 entre 4, 25, y por 9, 225. Ahí estaría la varianza de los nuevos datos. A ver, lo dejo un momento ahí para que puedan tomar captura o preguntar si es que hubiera alguna consulta hasta aquí. Profesor, a mí me quedó una duda. Sí, dime. Acaba de poner una fórmula que no estaba en el material. Eso era para la varianza, ¿no? Sí. Mira, que no está en el PPT, pero en el cuadernillo sí está, por si acaso. No lo pude anotar. No sé si Ah, podría entonces, volverlo a eh, anotar eh, o eh, 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 o repetirlo. sí, Disculpe. entonces, si no lo has anotado, no es duda, es que no dudas cuando no entiendes, ¿no? Pero lo copio acá. O sea, la fórmula era así, ¿no? De varianza era la suma de los cuadrados, ¿no? Lo podemos colocar hacia acá. Primer dato al cuadrado. Segundo dato al cuadrado. Así hasta el último, n datos, ¿no? El último dato al cuadrado. Hay n datos, lo divido entre n, y menos la media aritmética al cuadrado. Esa era la formulita. Pero está en el material, sí está, en el PPT no estaba. Listo, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Disculpe la Voy a ver el chip. interrupción. No te preocupes. Todo tienen que preguntar así, para que cuando resuelvan los problemas no haya dudas. No hay más consultas hoy día. No, ya estamos en la semana 16, ¿no? 16, ¿ah? Yo me acuerdo, pues, cuando nosotros empezamos, tal vez ustedes no se acuerdan, ¿no? Hace 16 semanas, eh, no, ustedes siempre, es normal, ¿no? Cuando uno empieza algo nuevo, siempre empieza un poco, los estudiantes siempre empiezan un poco tímidos, ¿no? Después ya van agarrando confianza. Entonces, esas primeras semanas, me acuerdo que ustedes no, pues no hacían consultas, ¿no? Estaban calladitos, tímidos, no hacían consultas. Y 16 semanas después, igual, pues, ¿no? No hay consultas igualito, ¿no? Yo pensé que seguro que al final ya con más confianza pues van a preguntar cada vez que haya dudas, ¿no? Pero bueno, no ha variado ahí. Seguimos en la misma posición. Muy bien, vamos a pasar a resolver los problemas. Ya hemos visto toda la teoría, ¿sí? A ver, problema uno. Voy a borrar este, ¿eh? En una empresa le toman 5 exámenes al año a cada uno de los empleados, ¿no? Supongo que para ver si están actualizados, ¿no? La puntuación va de 0 a 20, de 0 a 100 y son números enteros. Para que alguien obtenga su ascenso, dice, el promedio de sus notas tiene que ser mayor que 80. O sea, si no es mayor que 80, no obtiene su ascenso. Promedio, ¿ah? Dice que a Dante ya le entregaron 4 de sus notas y ha obtenido, nos dice, un promedio de 82 puntos con 4 notas. En ningún examen, dice, obtuvo una nota mayor o igual que 90. Ya. Vamos a ir anotando los datos. El primer dato nos dice que su promedio es 82, pero no el promedio de todos. El promedio de las 4 que le han dado. Entonces, ¿cómo sería el promedio de las 4? La suma, ¿no? La suma de los 4 entre 4. Ese promedio es 82. Suma, promedio, ¿no? Cuando dice promedio, ya no nos tienen que especificar. Se refiere al promedio aritmético. Sería la suma de las 4 edades, bueno, la suma de las 4 notas entre 4. Ese es 82. Y de ahí nosotros podemos despejar la suma, el 4 pasando a multiplicar, ¿no? Sería 328, ¿no? Ahí estaría la suma. Ahí está. Eso es lo que suman las 4 edades. Muy bien, ¿qué más? Ahora, para obtener el ascenso, nos dice que su promedio de los 5 tiene que ser mayor a 80. O sea, hasta acá, digamos que estaría obteniendo el ascenso, porque su promedio hasta acá es 82. Le falta 1. Con ese 1, el promedio tiene que ser mayor a 80. ¿Sí? Para obtener el ascenso. Muy bien. O sea, ¿cómo sería el promedio? Pues si son 5, sería la suma de los 5 entre 5. Eso tendría que ser mayor a 80. Muy bien. Y entonces, la suma de los 4 primeros
era 328. Entonces nos faltaría la quinta nota y ya lo dividió entre 5, ¿no? Ese sería el promedio, ¿sí? Ese sería, perdón, esa suma, ese cociente entre 5 tendría que ser mayor a 80 para que obtenga el ascenso. De ahí yo puedo despejar, o sea, ese 5 por 80 me da 400. Y el 328 pasa a restar y nos quedaría X tendría que ser mayor a 72, ¿sí? X mayor a 72. Muy bien, pero la nota, entonces X es la quinta nota. La quinta nota tiene que ser mayor a 72. Pero no dice de Dante, no dice que en ningún examen obtuvo una nota mayor o igual que 90. O sea, las notas son menores a 90, pero mayores a 72. Entonces en el problema nos dice determine la suma de la mayor y menor nota que pudo obtener en los 5 exámenes. Bueno, como son valores enteros, la menor sería 73 y la mayor sería 89. 74, perdón, porque me estaba olvidando este dato. En todas obtuvo puntaje par. Allá, mayor a 72 y par, 74. ¿No? Y menor a 90 y par, 88. Entonces esa es la mínima y la máxima. Y nos piden la suma. Determine, dice la suma. Entonces simplemente sumamos y nos da 162. Alternativa C. A ver, lo dejo un momento y de repente quieren preguntar algo. A ver. O todo está claro. No hay duda, está claro. Entonces pasamos a la siguiente. Ya. Como no hay consultas, problema 2. El chat, por si acaso, el chat. No hay. A ver, en una reunión hay cierta cantidad de madres de familia, ¿no? Con un determinado promedio de edad. No sabemos cuántas personas hay, no sabemos cuántas madres, cierta cantidad, N, pues que sea la cantidad. Y al cabo de 15 minutos de iniciar la reunión, llegaron 20 madres, cuyo promedio es 35, ¿no? Las anteriores no sabemos cuál es su promedio. Y dice, y luego media hora se retiraron 15 madres cuyo promedio es 38. Dice, el promedio de las madres que se quedaron fue la misma de las que estaban al inicio. Entonces, dice, ¿cuál fue ese promedio? Entonces, si nosotros queremos calcular el promedio final, ojo, quiero calcular el promedio final, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, para promedio final, ¿no? Lo que tendríamos que hacer sería la suma final entre la cantidad final, ¿no? La suma final entre la cantidad final. Ahora, vamos a calcular entonces esa suma final, así. Eso es un promedio. ¿Qué cosa es, profe? ¿Qué cosa es promedio ponderado? El promedio ponderado, a ver, antes de continuar, es un promedio aritmético, pero por ejemplo, imagínate que, haciendo un pequeño paréntesis, ¿ya? Imagínate que quisiéramos calcular el promedio de las notas de matemática en un salón de un colegio. Y en ese colegio hay 10 alumnos que sacaron 16, hay 4 alumnos que sacaron, por ejemplo, 13, ¿no? Hay 6 alumnos que sacaron 11, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos calcular su promedio aritmético, ¿qué es lo que haremos? Como hay 10 alumnos que sacaron 16, en vez de ir 16, 16, 16, 16, yo digo 10 veces 16. En vez de 13, 13, 13, yo digo, bueno, 4 veces 13. Y en vez de 11, 11, 11, 6 veces 11. Y lo divido entre la cantidad total, que sería 10 más 4 más 6. Ese promedio ponderado, o sea, es un promedio aritmético, pero escrito un poco más resumido. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Muy bien. Entonces, yo no sé cuántas personas habían, pero vamos a suponer que al inicio eran N personas y su promedio era P. Entonces, cuando nosotros tenemos el promedio viene a ser la suma entre la cantidad. Ojo, promedio es suma entre la cantidad. Entonces, si yo quiero la suma, sería la cantidad por el promedio. Por eso estamos sumando N por P. Lo que va arriba viene a ser la suma y abajo va la cantidad. N por P. Luego llegaron, al cabo de 15 minutos de inicio, llegaron 20 madres cuyo promedio es 35. Como llegaron, habría que sumarles 20 por 35, nuevamente. La suma es cantidad por el promedio. Pero luego se retiraron 15 madres, entonces le tengo que quitar los que se fueron. 15 cuyo promedio es 38. 15 por 38, eso es lo que estamos quitando. Ahora, abajo va la cantidad total. La cantidad total era N más 25 menos 15. Esa es la cantidad total. Y este que es el nuevo promedio, ¿cómo conseguir el nuevo promedio? La nueva suma entre la nueva cantidad me sigue dando el promedio inicial. ¿Cuál es el promedio inicial? El promedio inicial era P. Nos sigue dando P. Entonces de ahí tenemos que despejar, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, de repente acá, si nosotros sumamos 20 por 35, es más fácil, ¿no? 20 por 35 nos da 700. Pero si yo le resto 15 por 38, por ejemplo, ahí nos va a dar 130. O sea, eso sería 130. Entonces yo tendría, y esto es 5. Le paso a multiplicar n más 5 por p y nos daría así. N por p más 5p. Y al otro lado me queda n por p más 130. Entonces, ¿qué sucede? Y se cancela n por p. O sea, ese promedio inicial se canceló, ¿no? N por p se cancela. Y me quedó 135p. Entonces, p, de ahí despejamos y nos da 26. ¿No? Y eso es lo que nos... ¿Cuál fue ese promedio? Ese promedio inicial, 26. Alternativa D. No hemos, y en ningún momento hemos determinado la cantidad de personas que había, ¿no? El valor de n no sabemos, pero no ha sido necesario. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta ahí? Bueno, entonces continuamos, ¿ya? Por si acaso el chat, a ver, por si acaso en el chat, no hay consultas en el chat, continuamos. Problema 3. Y el problema cuando dice la tasa de utilidades de obtenidas por algo en sus 4 panaderías, 9%, 6%, 8%, ¿qué promedio vamos a aplicar ahí? Eso sí lo hemos explicado. Geométrico, profe. Así es, muy bien, geométrico. Está clarísimo, geométrico. Entonces, si las tasas de utilidades anuales, ¿no? Obtenidas por algo en sus 4 panaderías fueron de 9, 6, 8 y 3% respectivamente, entonces se calcula ahí directo, porque no dice esas fueron las tasas. Entonces sería raíz cuarta, ¿no? Raíz cuarta, ahí está, de 9, 6, 8 y 3%. Ahora, porcentaje 4 veces, me queda porcentaje a la cuarta, ¿no? Y raíz cuarta sale, porcentaje sale enterito. Y vamos a ir colocándolo. Un momentito, ¿ya? Lo que pasa es que está fallando un poquito mi lapicero, mi lápiz. A ver. A ver. ¿Qué se ha movido? Ah, ya, ahora sí se ve.
¿sí? Le decía, porcentaje sale, ya, sale porcentaje. Pero 9 es 3 al cuadrado, 6 es 3 por 2, 8 es 2 al cubo y 3. Entonces, si yo junto estos 3 con este 3, me da 3 a la cuarta. Y 2 por 2 al cubo me da 2 a la cuarta. O sea, me daría 6 a la cuarta y sale como 6. 6%. Esa es la utilidad promedio anual de las panaderías, 6%. Directo, eso es lo que me piden, 6%. Por ejemplo, hasta acá solamente me quedarían dos claves, ¿no? La D y la E, porque empiezan con 6%. Me piden dos cosas en el problema. ¿Sí? Muy bien. Dice, luego dice, y en el último cuatrimestre las ventas en su pizzería aumentaron miren la diferencia. El otro dice, fueron tales, 9, 6, 8, 3. En cambio acá aumentó. Entonces cuando aumentó, dice las ventas, tasa de utilidad promedio 6%. Ya. La media de crecimiento sería así. Por ejemplo, cuando dice aumentó 20%, entonces sería 120%. Aumentó 260%, sería 360%, increíble, ¿no? Luego, los dos siguientes meses, disminuyó 20%, que sería del 100%, me quedaría 80%, y el último disminuyó 40%, o sea, se fue a pique. La pizzería se fue a pique, del 100% me queda 40, no, 60%. ¿Sí? Muy bien, pues disminuyó en 40. Muy bien. Entonces vamos a sacar el promedio. Primero, todos tienen décima. Entonces ese 10 puede salir, porque sería el 10 y el porcentaje salen, ¿no? 10 y porcentaje salen. No haría, hay un 10%, así. Y nos quedaría 12, es 2 al cuadrado por 3. 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Hay un 8 que es 2 al cubo y hay un 6 que es 2 por 3. Estoy operando 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 al cubo y 2 me daría 2 a la cuarta. No, 2 a la octava me daría. Y 3 a la cuarta. Entonces, ¿ese tiene raíz cuarta? Sí. Sería 2 a la cuarta por 3. 2 al raíz cuarta, pero 2 al cuadrado por 3. ¿No? O sea, me daría raíz cuarta 2 al cuadrado por 3. O sea, 120. ¿No? Y si nos queda 120%, este es la media de crecimiento. Entonces, ¿en cuánto creció? Siempre respecto al 100%, me quedaría 20%. Es distinto al anterior. Ya está. Entonces, ahora sí está comprobado que es la alternativa B. ¿Sí? A ver, lo dejo un momentito ahí. Ujú. Profe, ¿con descuentos y aumentos sucesivos también se aplica lo mismo? Pero, ¿a qué te refieres con descuento y aumento? Estamos hablando de otro tema, o sea, a menos que quieras promediar los descuentos. Si tú Ajá, quieres promediar descuentos, pero ojo que cuando hay descuentos sucesivos, descuentos podría ser, pero no descuentos sucesivos, porque acuérdate que un descuento depende del otro, ¿no? Porque cuando son sucesivos significa que si uno haces un primer descuento, digamos, del 10%, la cantidad inicial ya cambió, ya no es la inicial, sino ya disminuyó, ¿no? Entonces, descuentos sucesivos no cabría ahí. Lo que podría ser es, no sé, de 4 productos se le aplicó descuentos 10%, 15%, 20%, cosas así, ¿no? Y el descuento promedio, ya, eso podría ser, eso sí, pero ya no cabría el término sucesivo. sí, profe, ya me quedó claro. Muy bien. Y lo demás, de repente hay otra consulta ahí. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí?
A ver, dice así. Carolina, dice, recibió de su tía Queta. Ajá, la tía Queta, dice. Una propina en dólares durante 11 días. Qué afortunada, ¿no? Dice que el primer día la tía le dio $1.25. El segundo día, $11.25. Y así, ¿no? El tercer día, $29.25. El cuarto día, $55.25. Y así sucesivamente. Entonces, cuando me dice así sucesivamente, significa que hay una secuencia, ahí hay una ley de formación que se está cumpliendo. Y dice que la etiqueta coincide con la suma de los términos de la fracción irreducible equivalente a la media armónica. Ojo, como estamos hablando de propinas, si yo quisiera promediar, tendría que aplicar media aritmética. Pero en este caso específico, me están diciendo media armónica. ¿De acuerdo? Nos lo están indicando. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el promedio armónico. Ahí están los datos. Las propinas, ¿no? 1,25, 11,25, 29,25, 55,25. Por ejemplo, el primero, tal vez más fácil así, ponerlo en fracción, es 1 más un cuarto. Ese sería 5 cuartos. El segundo es 11 más un cuarto, sería 45 cuartos. El siguiente sería 29 más un cuarto, ¿no? Entonces, ese 29 haría 116 por 4, más 1, 117 cuartos. Y así, ahí está. Entonces, todos son fracciones que terminan en 4. ¿No? La siguiente también entonces terminará en 4. Muy bien. Ahora, esos números 5, 45, ¿no? A ver, vamos a analizarlos un poquito. Algo se tiene que cumplir, ¿no? Algo se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que en la media armónica, tengan mucho en cuenta que en la media armónica es la cantidad de datos, 11, es 11, entre la suma de las inversas. Suma de inversas. Entonces, para sumar 11 inversas, 11 fracciones, ojo, para sumar 11 fracciones, algo se tiene que cumplir. Porque si no se cumple, si no se cancela, si no se simplifica, entonces a la hora de operar nos vamos a demorar un montón. 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Entonces vamos a ver ese algo que se cumple. Por ejemplo, el 4 es constante. Todos tienen 4. El último de ahí abajo sería 4. Lo que está cambiando son los numeradores. 5 todavía no sé. 45, por ejemplo, es 5 por 9. Y analizo el 117. Ese es clave. La suma de cifras es 9. Entonces tiene novena. Viene a ser 9 por 13. Y entonces me doy cuenta que 5 por 9 y 9 por 13 son dos términos que están escritos como el producto, ¿no? Es el producto de números que se diferencian en 4. Y le puedo dar forma porque el primero es 5 y 5 es 1 por 5. ¿No? 1 por 5, 5 por 9, 9 por 13. ¿Cómo es 221? ¿Qué producto sería? 13 por 17. Así es. Muy bien, 13 por 17, ¿ya? Entonces ya tenemos, pues, ¿no? Pero nos faltaría saber cuál es el último. Todavía no sé cuál es el último, ¿sí? Pero vamos a ir anotando. El primero era 1 por 5, el otro era 5 por 9, 9 por 13, 13 por 17, 17 por 21, 21 por 25 y así. Nos falta el último, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para detenerla? Podemos verlo como una sucesión. Como son 11, el último sería el término 11. Ojo, solamente para sucesión me interesa uno de los factores. ¿Por qué? Solo uno. ¿Por qué? Porque el otro es el mismo, el primer factor, pero aumentado en 4. O sea, me interesa uno. Y ahí hay una razón, una proporción, una progresión aritmética. Porque de 1 para 5 estoy sumando 4.
De 5 para 9 estoy sumando 4. De 9 para 13 estoy sumando 4. Entonces, una progresión aritmética de razón 4. El término 1 sería el primero. ¿Cuál es el primero? El primero viene a ser 1. La razón 4 por n menos 1, o sea, 10 menos 1. No, 11 menos 1 sería, ¿no? Término 11. 11 menos 1 es 10, por 4 es 40 y más 1 es 41. Entonces los términos serían 41 por 45 sobre 4. No estamos usando el término enésimo, bueno, 4n menos 3. Entonces, ya tenemos el último. Ahí está. 41 por 45 sobre 4. Ahora sí, necesitamos el promedio armónico. Promedio armónico, como son 11, sería 11 entre la suma de las inversas. Por ejemplo, la inversa del primero sería 4 sobre 1 por 5. En el siguiente sería 4 sobre 5 por 9. En el siguiente sería 4 sobre 9 por 3 y así. Ahí está. ¿Sí? Y como le decía, algo se tiene que cumplir. Tiene que haber alguna ley de formación, alguna regla, algo, porque si no, hacer estas operaciones con fracciones es bien operativo. No, y algo operativo nos puede demorar 10, 15 minutos operando. Y lo peor es que cuando uno opera tanto, hay más posibilidad de equivocarse. Entonces, ¿qué hacemos? Pero es que hay algo que se cumple ahí. Miren, todas las fracciones tienen algo especial. Todas ellas. Por ejemplo, ojo, eso se cumple siempre que la diferencia sea la misma. Todos los factores se diferencian en 4. Todos los factores. Y arriba está 4. Por ejemplo, entonces el primero lo puedo escribir así. Un quinto menos un noveno. 9 menos 5, 4 sobre 5 por 4. El siguiente, un noveno menos un treceavo. 13 menos 9, 4 sobre 9 por 4. El primero sería 1 sobre 1 menos un quinto. Sería 5 menos 1, 4 sobre 5 y así. Y entonces, ¿por qué nos conviene esto? Porque se va a cancelar los términos medios. El un quinto con un quinto, el un noveno con un noveno, el un treceavo con un treceavo. Y no va a quedar solamente los extremos, o sea, me va a quedar el 1 y el 1 sobre 45. Eso es lo único que nos va a quedar. El primero y el último. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, y ahí se opera. 45 menos 1 es 44 sobre 45. Y tiene onceava, ¿no? Acá onceava, por acá me va a quedar 4. Entonces sube 45, sería 45 cuartos. 45 cuartos nos ha salido. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí, por ejemplo, es una fracción irreducible. Ya no se puede hacer más nada. Y la edad de Queta, no dice en el problema, si la edad de Queta coincide con la suma de los términos de la fracción irreducible equivalente a la media armónica de todas las propinas. ¿Sí? Entonces nos faltaría la suma de los términos. La suma de los términos, 45 más 4 sería 49. Y ese sería la edad de Queta. ¿Sí? Alternativa D. A ver, lo dejo ahí un momento, de repente quieren preguntar algo. Ya, creo que no hay preguntas en el chat. Profe, la tía Queta dice. La propina, ¿no? La tía Queta. Soltera, seguro, pues. No sé si alguien que tenga una tía así que sea soltera y que trabaje, sí dan propinas, ¿ah? Por si. Muy bien. 5. ¿Qué es lo que pasa acá? Dice, en el centro de salud, SMP. Bueno, supongo que será San Martín de Porres, supongo, ¿no?
Dice, se organiza una campaña para concientizar acerca de las consecuencias de la obesidad mórbida. Durante cierto día se realizó varias charlas de nutrición a un grupo de personas cuyos pesos son, mira, un peso de 3 cifras. Están obesos, ¿no? Están obesos. ¿Cómo se mide esto de la obesidad? Eso se mide con el índice de masa corporal, ¿no? El IMC. No sé si han oído hablar. El IMC se obtiene dividiendo tu altura, ¿no? En centímetros, así es, entre peso, no, al revés. El peso, perdón, primero el peso en kilogramos lo divides entre tu altura en metros, pero es altura al cuadrado. Peso entre altura al cuadrado. Así se obtiene el IMC. Peso entre, y entonces si ustedes googleando pueden poner calculadora de IMC y les sale de frente. Ustedes ingresan su peso y su altura y de frente le va a salir cuánto es su IMC. Si estás, por ejemplo, entre 25 y 30, ya estás con sobrepeso en IMC. Sobrepeso. Yo estoy ahí, 20. Mi IMC está entre 25 y 30. Pero si pasas de 30, ya estás obeso. De 30 a 34 creo que es obesidad leve. 34 a 36 creo que es obesidad media. Y más de 36 de IMC es obesidad mórbida. Ese es grave, porque de ahí eso te conduce a problemas como la diabetes, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? No sé si ¿sí? ¿Alguna vez han calculado su IMC? Ustedes pues deben estar todavía a la edad que tienen un IMC debajo de 24, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Entre 20 y 24 me parece que es lo normal, ¿sí? Bueno, y acá nosotros tenemos todos de 3 cifras, tan gorditos, tan obesos, pues ya con 3 cifras de kilogramos en peso, están obesos, ¿no? Y bueno, hay que concientizarlos, ¿no? Dice, ¿no? En algunos países un poco más civilizados, por ejemplo en Chile, acá nomás sin ir muy lejos, hay una fuerte campaña de concientización desde el colegio, ¿no? A una comida saludable. ¿Por qué? Porque sale más barato gastar dinero en campañas preventivas que atender a adultos obesos, perdón, a adultos con diabetes. Es mucho más, un adulto, la diabetes ya no se cura, ya. Un adulto obeso ya es camino a la diabetes. Y es caro. La atención ahí es cara. Por eso no, el Estado prefiere invertir en la etapa escolar, concientización. ¿Sí? Eso que dicen, profe, yo no, me acuerdo en presencial, había alumnos, suena el timbre, todos iban al kiosco a comprarse su hamburguesa o su salchipapa. Todos los días. Claro, estaba, profe, yo ni me mantengo flaco, dice, no, pero eso después lo pagan, ¿no? Cuando ya tienen, a partir de 40, ahí ya comienza a pasar todo lo que ha sembrado de joven a partir de los 40, comienza a pasar factura. ¿Sí? Bueno, volviendo a nuestro caso, dice que el nutricionista dice que calculó la mediana y obtuvo 109. Entonces, para calcular la mediana, los pesos tienen que estar ordenados. Ojo, los pesos tienen que estar ordenados. Entonces, vamos a ordenarlos. Por ejemplo, acá encontramos nosotros que hay 4 que empiezan en 0. A0, A0, ya, esos los ordenamos, eso tienen que ser los primeros. Acá también, ¿no? El primero sería el A0B-1, ¿no? Luego sería el A0B, ¿ya? El A0B-1, luego sería el A0B, y luego hay 2 que se repiten, ¿no? Con A0B más 2. A0B más 2, y hay otro, ¿no? Igualito, ¿no? A0B más 2. Bueno, ya terminé con todos los A0. Ahora los AA, hay 3. A0, AB y AB más 3. Obviamente que el A0 es el menor. Luego el AB, ¿no? Mira, estamos ordenando, ¿ah? Y luego el AB más 3. Y luego el último que empieza con A más 1. El único. A más 1, B menos. Ya está. Ya están ordenados. Entonces, ¿cómo consigo la mediana? Con los términos centrales. ¿Sí? Acá, con ellos dos. ¿Sí? Ahí está.
creo que están acá. Están ordenados entonces en forma creciente. Y para poder hablar de mediana, los dos centrales. Ahí está, entre ellos dos. La mediana es cuando la cantidad es par, es la suma entre 2. Si la suma entre 2 me da 109, entonces la suma sería 109 por 2. O sea, 218. Acá ni siquiera habría necesidad, ¿no? Ni siquiera habría necesidad de aplicar descomposición polinómica. Se puede hacer, sí, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque si la suma empieza en 200, A vale 1. No hay otra posibilidad. A vale 1. Entonces este número sería 110. Y este número sería 1, 0. A ver, 100 para llegar a 218 tendría que ser 108. ¿No? 108 más 110, 218. Entonces B vale 6. O sea, se puede hacer descomposición polinómica, no es necesario. De frente A vale 1 y B vale 6. Muy bien. En el problema nos dice, determine la suma de las cifras de la media. ¿De qué cosa es la media? Se refiere al promedio. Son 8 datos. Entonces, ¿cómo calcula el promedio? La suma de los 8 datos entre 8. ¿No? Ya reemplazando con A1 y B vale 6, el primero, por ejemplo, sería 1, 0, 5, 105. Y así con los 8. ¿No? 105, 106, 108, 108, etcétera. La suma de los 8 entre 8. ¿Sí? Ahí le salía 112. Ese viene a ser la suma de cifras 4, alternativa B. A ver, lo dejo ahí un momento, de repente quieren consultar algo ahí. ¿Hay consulta? Profe, en el Perú es imposible no engordar, dice. Es difícil, ¿no? Es bien difícil. Sí, pues. Pero ojo, que si la edad que están no cuidan su peso, o sea, antes de los 40 ya van a estar con sobrepeso. De verdad, ya de ahí bajar es difícil, ¿ah? Bueno, vamos a continuar, ¿ya? 6. Dice, el gasto máximo en pañales descartables, qué feo, ¿no? De un grupo de madres que tienen bebé, obvio, pues. Si no tienen bebés, ¿por qué gastarían en pañales descartables? ¿No? Dice, son los siguientes. Todos son números enteros, 9, A, 12, etc. Muy bien, acá tenemos todos ellos, ¿ah? 9, A, 12, 12, B, C, etc. Dice, dichos gastos están ordenados, o sea, ellos están ordenados, entonces están ordenados en forma creciente. A, B, C, D, E son números enteros, que son los que nosotros tenemos que hallar. Y para hallarlos, me han dato que la media, mediana y moda son 13, 13, 50 y 14. O sea, podemos empezar tal vez por la mediana. La mediana es 13, 50. Ahí está. Y la moda es 14. La mediana sería la semisuma de los dos centrales. Ahí está, B y C. Pero, ojo, acá hay que tener cuidado en lo siguiente. Mínimo tendría, para que 14 sea la moda, mínimo tendría que haber 3 14. Porque hay 2 12 y hay 2 16. Mínimo 3 14. B no puede ser 14. Porque si la media es 13,50, uno tiene que ser menor a 13,50 y el otro mayor. Para que al sumar no dé 13,50. Entonces, los únicos que podrían ser 14 son C, D y E. Ahora, si C es 14, B tendría que ser 13. ¿Sí? Para que la media me salga 13,50. 13, 14. Ahí está, 13,50. Para que la moda sea 14, D tiene que ser 14 y E también tiene que ser 14. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo todos, excepto el valor de A, pero no he usado todavía la media aritmética. Para usar la media aritmética, ¿qué hacemos? Sumo todos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 10 datos. Y lo divido entre 10. Suma de 10 dividido entre 10, eso me da 13. O sea, la suma es 130. Pero todos ellos, sumando, me va a 120 más A es 130. O sea, sin contar A, todo lo demás suman 120.
¿no? 120 más A, 103. ¿De cuánto vale A? A vale 10. Muy bien, ya tenemos que validar. Ahora en el problema nos dice, si los gastos están ordenados, ya sabemos eso, y cada madre recibió un bono semanal equivalente a 10 veces la varianza. Entonces vamos a calcular la varianza. Ahora ya tenemos los 10 datos. Entonces calculamos la varianza de los 10. Ahí sería, por ejemplo, la media aritmética, ten en cuenta que es 13. Entonces el primero sería 9 menos 13 es menos 4 al cuadrado, el menos se cancela. El siguiente, 10 menos 13, 3 al, menos 3 al cuadrado, ahí está, 3 al cuadrado. 12 menos 13, 1, y así, 1, 0, 1, 1, se puede sumar y lo divido entre 10, ¿no? Nos haría 48, entre 10 sería 4,8. Si nos da, claro, la varianza es 4,8, pero como nos dice en el problema que el bono va a ser 10 veces la varianza, no lo escribo como 4,8. Luego así 48 décimos. ¿Para qué? Para que el 10 pase a multiplicar. 10 veces la varianza, ese sería 48. Ese es el bono. Más o menos para 5 o 6 días de pañales, ¿no? Ahí está. Me esperan un instante, vuelvo en unos segundos, ¿sí? Me esperan un momentito. Listo. Entonces, ¿ahí quedó claro o de repente llegó una consulta? Ya, creo que no en el chat por si acaso. Ya, no hay consulta, ¿no? Sigamos, ¿ya? Las edades de 5 amigos son todas diferentes y mayores que 28. Podemos poner las edades ordenadas de menor a mayor, sean A, B, 42, C y D. ¿Por qué 42? Porque nos dice que la media es 40 y la mediana es 42. Como son 5, la mediana es el término central, 42. Nos faltaría, ¿no? Hallar eso de la media. La media lo vemos después. Pero por ahora el término central es 42. Muy bien. Luego acá nos dice, luego nos dice, mmm, si no se toma en cuenta la menor, la media y la mediana serían iguales, ya. Pero dice así, pero, si no se toma en cuenta a la mayor, ¿quién es la mayor? La mayor es D. Si no tomo en cuenta a D, me quedaría 4. La mediana sería 38,5. Entonces, si no tomo en cuenta D, habrían solo 4 números. Y la mediana sería la semisuma de los dos centrales. O sea, sería B más 42 entre 2. Y ese es 38,5. ¿No? Entonces, habría que, de ahí podemos sacar el valor de B. O sea, ese 38,5 por 2 me da 77. ¿No? Y le restamos 42, ¿no? Y ahí nos da 35.
Entonces B vale 35. Ya tenemos el valor de B. Ahí está, B vale 35. ¿Sí? Muy bien. Y ahora vamos a usar este otro dato que nos dice, si no se toma en cuenta a la menor, la media y la mediana serían iguales. ¿Quién es la menor? La menor es A. Entonces, si no tomo en cuenta la menor, ¿ahora qué me quedaría? Me quedaría B, 42, C y D. Ya sabemos B, ¿ah? B vale 35. Pero nos dice la media y la mediana serían iguales. Entonces, la media sería la suma de los 4 entre 4. La media sería 35 más 42 más C más D entre 4. Y la mediana sería con los dos centrales. 42 más C sobre 2. ¿Sí? Y de ahí nosotros comenzamos a operar. Puedo cancelar mitad, por ejemplo, puedo cancelar mitad, acá me quedaría 2. El 35, por ejemplo, más 42 me daría 7, sería 77 más C más D, y al otro lado me daría 42, 2 veces 42, que sería 84, ¿no? 84 más 12. Entonces yo podría el C pasar a restar, el 77 también, y me quedaría que D sería 7 más C, así me quedaría. D es 7 más C. O en todo caso, D menos C es 7. Es lo que nos quedaría. ¿Sí? Vamos a anotar así. D menos C es 7. Ahora, ojo, para que la diferencia sea impar, uno de ellos tiene que ser par y el otro tiene que ser impar. Hay un par y hay un impar. ¿Sí? Para que la diferencia sea 7, hay un par y hay un impar ahí. No sé, puede ser impar, par, no sé cuál es par, cuál es impar, no lo sé, pero sí sé que hay un par y hay un impar. Bueno, ahora sí, vamos a usar el dato. Al inicio nos decía la media aritmética es 40, ya. Sería la suma, ¿no? La suma de los 5 entre 5 es 40. Y ahí, nuevamente, yo puedo pasar el 5 a multiplicar, ¿no? Nos daría 5 por 40, ahí nos daría 200, y pasa a restar el 35 más 42, y nos quedaría 123. Pero ahí, por ejemplo, si nosotros ya tenemos un par y un impar, para que la suma nos dé impar, obligatoriamente A tendría que ser par. Un par más un impar, ese sí me daría impar. O sea, ojo, nosotros ya sabemos que A tiene que ser par. También sabemos que la diferencia entre D y C tiene que ser 7. Y como nosotros teníamos ordenados de menor a mayor, acá está, ordenados de menor a mayor, entonces sería así. A es menor a 35, 35 es menor a 42, 42 es menor a C y C es menor a D. Pero por ejemplo, solamente por dar un ejemplo, ¿cuál es lo menor que puede ser C? Lo menor que podría ser C es 43, impar, lo menor. Como la diferencia es 7, el otro tendría que ser 50. Hasta ahí entre ellos tenemos 83, ¿no? Siendo 93, perdón, 93. O sea, 43 y el otro es mayor en 7, 43 y 50. Ahí tenemos 93. Entonces, ¿qué pasaría con ese 93? Pasa a restar al otro lado. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría 30. ¿De cuánto vale A? A vale 30. No hay otra posibilidad. Sabemos que es par. Tiene que ser 30. ¿Sí? A vale 30, ¿no? Para que los otros sean 43 y 50. Profe, y podría ser, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría? Uno puede decir, profesor, ¿y qué pasaría si fuera 44? Bueno, como el otro es impar, ¿no? Si yo le sumo 7, me haría 51, ¿no? 51. Pero al sumar 44 más 51 me daría 95. Y como la suma es 123, 123 menos 95 nos daría 28. Ya no puede ser 28, ¿no? Ese está descartado. ¿Sí? Porque nos dice que todas las edades son diferentes y mayores a 28. Está descartado. O sea, ya no puedo aumentar C y D. Entonces me quedo que C vale 43 y D vale 50. ¿Sí? O sea, C vale 43 y D vale 50. Y en el problema nos decía, ¿cuántos años más que el menor tiene el mayor? O sea, me piden la diferencia entre mayor y menor. Sería 50 menos 30, 20. Alternativa E. A ver, lo dejo ahí un momento para que puedan preguntar o tomar nota.
En el chat por si acaso. Ya, no hay consulta. Entonces, continuamos. 8, problema 8 ya. Rápido, avanzamos así. Las edades de 3 hijos de Ana son 2, 4 y 6. Y de Nila son 1, 5 y 7. Hasta ahí van 6 edades. La media de la varianza del número de años que tienen los 6 junto con sus 2 madres. Ah, ya, entonces estamos hablando de 8 edades. A ver, estas son las edades, ¿no? A que sea de Ana, N que sea de Nila, y lo demás 2, 4, 6, 1, 5 y 7 son datos. La media es 10. La media sería la suma de los, ¿cuántos son? 1, 2, 8, ¿no? De 8 entre 8. Si yo sumo 2 más 4 más 6 más 1, 5 y 7 me da 25. Todo esto es 25. Entonces sería A más N más 25 sobre 8 y eso me da 10. Sería 80 menos 25, 55. Ahí está. Ana más Nila igual 55. Esa es la suma de sus edades. ¿Sí? Ellas suman 55 años. Pero la varianza no dice que es 107. Entonces ahí podemos utilizar también, podemos utilizar el siguiente dato, ¿no? Esta fórmula. ¿Cómo era? La suma de los cuadrados, esto lo hemos visto, ¿no? La suma de los cuadrados entre la cantidad menos la media aritmética al cuadrado. Entonces sería a cuadrado más n cuadrado, así sería. Más 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 6 al cuadrado, etcétera, ¿no? Hasta 7 cuadrados, entre 8. Y todo esto menos la media aritmética que es 10 al cuadrado. Ahí está. ¿Por qué nos conviene usar esta fórmula? Porque necesito los cuadrados, porque en el problema nos dice determine el producto de los números. ¿Sí? Entonces, sumamos 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, así, hasta 7 cuadrados, ¿no? Esto por dato es 107. Entonces, el 10 al cuadrado, que es 100, paso a sumar, me daría 207. El 8 pasa a multiplicar y los cuadrados pasan a restar. Y me va a quedar que a cuadrado más n cuadrado es 1525. En el problema solamente me piden el producto de los números. Pero si yo tengo la suma y tengo el producto, obviamente, ¿qué le haríamos? ¿Qué le hacemos a la suma? Lo elevamos al cuadrado. A la suma lo elevamos al cuadrado y 55 al cuadrado. Nos haría así, a ver, elevando al cuadrado, ¿ya? Sería a cuadrado más n cuadrado más el doble producto, 2n. Si termina en 5 al cuadrado, termina en 25 y 5 por su consecutivo 6, 30, 3025. Pero, ¿cuánto vale a cuadrado más n cuadrado? Lo acabamos de ver. Esto vale 1525. Entonces, si 1525 vale, ¿no? Si 1525, ahí podemos pasar a restar a 3025. Entonces sería, nos haría 1500. Entonces yo tendría 2an, ahí tendríamos, pasando a restar 2an vale 1500. Y por lo tanto, A por N, ¿cuánto vale? 750. Y se acabó el problema. Facilísimo. Por favor, si hay alguna consulta, me dicen, por favor. ¿Está todo claro? Nos quedan 2 problemitas. Nueve, entonces. Los sueldos, no dicen el problema, de 8 empleados son, y no dan ahí los 8 datos, pero se le va a hacer 2 aumentos del 20 y 50%. Y luego se le va a descontar 300 soles por el concepto de refrigerio. Determina la varianza de los nuevos sueldos. Pero, ojo, uno a veces podría cometer el error de a cada uno de ellos le haces los 2 aumentos y le restas 300. A cada uno. Para tener los nuevos sueldos y ahí aplicas la varianza. No. Aplica la varianza de los datos que ya tienes y luego aplicas propiedades. Estos son los datos que tenemos. Vamos a calcular la varianza. Paso número 1, la media aritmética.
Son 8 datos, ¿no? La suma entre 8. Y la media aritmética ahí le va a salir 1950. Esa es la suma de los 8 datos entre 8, nada más. ¿De acuerdo? Ahora sí, la varianza. ¿Qué nos conviene? Bueno, vamos a utilizar la primera formulita que vimos para varianza. El primer dato, por ejemplo, es 1951. Si yo le voy a restar la media, que es 1951, me quedaría menos 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. El siguiente me daría menos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, y así. Todo eso entre 8. Me daría 40 octavos, o sea, 5. Ese viene a ser la varianza de los datos iniciales. Ahora viene esto de los aumentos, ¿no? Si aumentan 20%, pues del sueldo inicial se convierte en 120%, ¿no? Si aumenta 50% del sueldo inicial, se convierte en 150% del 120%. Y luego le resta 300. Ahí está. Y esto dice por dato, esto es lo que nos piden hallar, esto es lo que nos piden hallar a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, 120% es 6 quintos, 50% es 3 medios, sacando mitad, mitad, 3 por 3, 9 quintos. Entonces me quedaría así. O sea, ¿cómo es el sueldo final? Al sueldo inicial le multiplica por 9 quintos y le resta 300. Así es con todos. A cada sueldo por 9 quintos menos 300, ¿sí? Ahora sí, vamos calculando entonces. ¿Cómo es la nueva varianza? Sería la varianza de quién? De los datos anteriores por 9 quintos menos 300. El 300 desaparece por ser constante. Desaparece. Y el 9 quintos sale, pero sale elevado al cuadrado. 81/25. Y esa varianza vale 5. Entonces se cancela quinta. Me quedaría 81 quintos. ¿No? 16,2. 81 quintos, 16,2, ¿no? De 80 entre 5 y 16 y de un quinto es 0,2. Por eso nos sale 16,2 alternativa C. A ver. ¿Está claro? No se le vaya a ocurrir a cada dato convertirlo al nuevo sueldo, no. Ahí perdías un montón. Tendrías que hacer 8 veces la operación por 9 quintos menos 300. Mejor calculas la varianza con los datos iniciales y luego le aplicas propiedades. En el chat, si no, ya pasamos al último. Ya, último entonces. Magnolia, ese nombre, ¿no? Magnolia y Gabriela son amigas que estudian en el Centro Presa Marcos. En la misma aula dice, ellas practican para el examen y toman como dato las edades de todas las personas que viven en sus respectivas casas. O sea, en la casa de Magnolia y en la casa de Gabriela. Y hay ahí una serie de datos. Hay un montón de datos ahí, ¿no? A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. Ahí está. 13 datos. Ordenados. Ahí está, de menor a mayor. Esos son datos, son edades. ¿Sí? Ahora, no dice así. Si Magnolia haya el tercer cuartil y Gabriela el segundo quintil, con todos los datos, ¿en cuánto excede un valor al otro? Bueno, hay que recordar entonces la fórmula de los cuartiles. Los cuartiles era cuando dividíamos a todos los datos en 4 partes. Cuartil viene de 4, ¿no? ¿Se entiende? Pero para tú dividir en 4, imagínate una varilla, si lo quieres dividir en 4, haces solo 3 cortes. O sea, hay 3 cuartiles. Nos piden el tercero, o sea, el último. La fórmula es así. N más 1, como es cuartil entre 4, y por I. Cuando I vale 1 es el primer cuartil. Cuando I vale 2, el segundo cuartil y así. Y para el otro, para Gabriela, dice que ella ya quintiles, entonces lo dividimos entre 5. O sea, la misma fórmula, pero entre 5. Para quintiles, entre 5. Ahí está. Ahí está.
N más 1 entre 5. Por I. Cuando I vale 1, el primer quintil. Cuando I vale 2, el segundo quintil y así, etcétera. Dice, ¿en cuánto excede un valor al otro? Entonces, cuando se quiere hallar el tercer cuartil, estamos en el color verde, en vez de I sería 3 y en vez de N sería 13. Entonces sería así. 13 más 1, que sería 14, por 3, 42, y entre 4, 10,5. Pero eso, ese 10,5, ¿qué viene a ser? Ese 10,5 viene a ser la posición. ¿Sí? Entonces, la posición del tercer cuartil nos salió 10,5, que significa entre 10 y 11, o sea, entre el décimo y el onceavo término. O sea, está acá. Entre el décimo y el onceavo término, está acá. Acá está. Ese es el tercer cuartil. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? A esos dos datos los sumo y lo divido entre 2. Al dato 2, al dato 10 y al dato 11. Sería dato 10, ¿cuánto vale? 18 más el dato 11, 20 entre 2. Ahí está. 18 más 20, 38 entre 2, 19. Y ya tenemos el tercer tercil. Y ese es para Magnolia, eso es lo que Magnolia calculó, ¿no? Y Gabriela calculó el segundo quintil. Entonces, tenemos la fórmula. A ver, segundo, I vale 2. N es el total, 13, más 1 sobre 5. ¿Sí? Ahí estaría. I vale 2 por ser el segundo quintil. N es 13, la cantidad total, más 1 sobre 5. Ahí nos daría 14, 28, quinto, 5,6. Pero ese 5,6, nuevamente, lo repito, esta es la posición que ocupa. Entonces, ese 5,6 está entre quinto y el sexto valor. Ahí está. Sería entre quinto y el sexto. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Para saber cuál es ese segundo quintil. Semisuma, siempre, igual que la mediana. Semisuma, o sea, sumo el quinto término con el sexto y lo divido entre 2. ¿Sí? El quinto es 12 y el sexto es 14. Entonces, sí sale entre 2, 13. Claro, acá está. Pasé todo. No, pues en el problema lo que nos pedían era en cuánto excede, dice, el valor de uno al otro. Como dice, en cuánto excede, me están pidiendo la diferencia, ¿no? Uno me salió 19, ese era el tercer cuartil, y el segundo quintil, este es quintil, no es cuartil, es quintil, ¿no? Ahí nos salió 13. Entonces, la diferencia sería 6, alternativa E. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí, un momento, pueden hacer sus consultas si es que hubiera. Estamos terminando ya la clase, por favor, todas las consultas, todo el arsenal de dudas, preguntas, consultas. ¿No hay? Vamos a ver en el chat, ¿ya? A ver un momento, era segundo quintil. Esos nombres, ¿no? Ahora sí. Bueno, si no hay consultas, nos quedaría mostrar las claves. Allá. Segundo quintil, ya, ahora sí. Así está. Ya. ¿Sí? Ahí, por favor, tomen nota de las claves. Chicos, si hay consulta, aprovechen, ¿ah? Estamos en la última etapa ya. Después, nos queda solo dos clasecitas. Semana 17 de la próxima semana. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver análisis combinatorio. Esa es la semana 17. Y la última
Vamos a ver probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que una encuesta me pregunte a mí cuál es mi intención de voto? ¿No? Entonces estamos viendo de 20 millones, 1000. Entonces sería de cada 20.000, uno. 20.000, uno. ¿Sí? Esa es la probabilidad. Bueno, eh, eso entonces sería todo. No hay consultas, no hay nada. Muy bien, chicos. Entonces, nos estaríamos viendo ya la próxima semana, pues, ¿no? La próxima semana. Chao. Entonces, nos vemos. Hemos terminado 2 minutos antes, pero ¿qué hago? Yo no prepara así reservando unos minutitos para las consultas, ¿no? Pero no hay duda, ya, profe. Si entendí, ya, profe. Si se entendió, no hay problema. ¿Sí? Muy bien, chicos. Eso sería todo y nos vemos el próximo jueves. ¿Sí? Buen fin de semana a todos. Aprovechen fin de semana, piscina o playa. Chao, nos vemos. Ahora nadie se quiere. No, es broma. Chao, chao. Ujú.